Muchas personas que nos encontramos dentro del mundo de las finanzas personales, en donde buscamos tomar el control de nuestro dinero, empezar a pagar deudas y por supuesto empezar a crear y construir un patrimonio desde el inicio, pues escuchamos que al invertir nosotros y no reinvertir nuestros intereses, pagos, rentas, etcétera, estamos generando interés simple y todos sabemos que el interés compuesto es mucho mejor. Es lo que te permite capitalizar los intereses y de esta forma tus intereses generan intereses que a su vez en el futuro generan intereses y eso genera más intereses sobre intereses. Realmente es donde se empieza a construir una bola de nieve que va cayendo y poco a poco con el paso del tiempo vas a empezar a notar cómo esa bola de nieve se convierte en una avalancha y honestamente existe un crecimiento muy rápido y empiezas a duplicar tu dinero cada 7 a 8 años aproximadamente, considerando una tasa de entre un 7 y un 8% anual. Por supuesto, ahorita que tenemos tasas altas en México, por ejemplo, que tenemos la tasa de referencia en el 11.25% y tenemos muchas opciones de inversión como Sofipos en un 14%, como pagarés en un 9 o 10% o cuentas a la vista en un 9, 10 u 11%, pues definitivamente es menos el tiempo para duplicar nuestra inversión. Por supuesto, para generar interés compuesto no es nada complicado, únicamente se requiere la disciplina de no gastar el dinero, ni tampoco el dinero que tu dinero genera. Simplemente lo vuelves a invertir todo completo y ya de esta forma estás generando interés compuesto. Bienvenidas y bienvenidos a todos a Inversiones para Todos. Si este tipo de contenido te gusta, deja tu like, comenta, suscríbete. Por supuesto, si quisieras una orientación para que te ayude a resolver tus dudas, crear un portafolio o revisar el portafolio de inversión que tienes, ya sea en renta fija, renta variable, etcétera, mándame un correo a este que estás viendo en pantalla. Sin más preámbulos, pasemos a la computadora para ver cómo es que se genera este interés compuesto, qué diferencia hay y básicamente cuánto dinero puedes empezar a ganar a largo plazo. Y pues básicamente ya estarás viendo en pantalla nuestra calculadora de interés compuesto. Tú puedes buscarla en inglés como Compound Interest Calculator o simplemente como calculadora de interés compuesto. Y pues puedes ver que hay muchos parámetros para saber cómo se generaría el interés compuesto. Por supuesto, esta calculadora está considerando el monto con el que empiezas, el monto que agregas cada mes, la cantidad de tiempo que vas a dejar tu dinero trabajando, la tasa de rendimiento estimada. Aquí, para no meternos en complicaciones, no es recomendable meter una tasa extrema, ni alta ni baja, una tasa promedio, porque así es como se irá moviendo el ciclo económico y las tasas de referencia en diferentes países. Y la frecuencia de capitalización la vamos a hacer anualmente, porque esa es la frecuencia con la que vamos a hacer el cálculo. Ahora, vamos a hacer este experimento con una persona que tiene la capacidad económica de invertir 1,000 pesos al mes. 1,000 pesos al mes, que se puede traducir como 250 pesos a la semana o 12,000 pesos anuales. Entonces vamos a suponer que una persona empieza con sus primeros 1,000 pesos, contemplando el primer mes, y que va a ser una contribución mensual de 1,000 pesos al mes. Y que básicamente va a invertir su dinero del plazo de los 20 años a los 60 años, es decir, por 40 años, toda su etapa productiva, y que a los 60 años ya decide retirarse. No vamos a poner tasas muy elevadas del 14% ni tasas muy bajas del 5%. Vamos a empezar con una tasa del 8.5%, que me parece una tasa correcta, representativa, justa para inversiones en el plazo de un año. Por supuesto, aquí podríamos contemplar inversiones de renta variable, como el S&P 500, que por lo general te otorga este tipo de rendimientos de forma anualizada en promedio, o inversiones de renta fija, en donde básicamente puedes invertir, conocer el plazo, el monto que vas a recibir y todo desde el inicio. Entonces, vamos a empezar nuestro cálculo.
vamos a ver cuánto tendrías en 40 años invirtiendo cada mes 1,000 pesos por 40 años a una tasa del 8.5%. Y aquí básicamente ya puedes ver tu interés compuesto. Aquí podemos ver cómo al primer año, aquí hay que distinguir las diferentes gráficas. Por un lado tenemos la verde, que es el monto o la contribución tuya, y el rojo es el valor total, es decir, aportaciones propias más reinversión de intereses. Entonces, básicamente puedes ver cómo en el año 1 o en el año 0, en este caso, pues haces contribuciones de 1,000 pesos. Al año 1, al final del año 1, ya tendrás unas contribuciones totales de 13,000 pesos. Ahora, en el año 2 tendrías unas contribuciones de 25,000 pesos y ahí puedes ver cómo tu valor futuro es de 26,197. Hay una diferencia que se empieza a marcar año con año cada vez más. Podemos ver que para el año 5 tienes básicamente 11,600 pesos de diferencia entre tus contribuciones y el valor del portafolio. Si nos vamos al año 10, tenemos prácticamente 60,000 pesos de diferencia entre tus aportaciones y el valor total del portafolio. Y conforme vaya pasando el tiempo, nuestra gráfica se irá separando cada vez más. Tanto que para el año 20 prácticamente tienes más del doble de las aportaciones de tu bolsa por simplemente seguir aportando lo mismo y reinvertir todos tus intereses. Imagínate que para el año 40, para el año en el que tú te jubiles, vas a haber aportado menos de 500,000 pesos mexicanos y vas a tener más de 3.5 millones de pesos. O sea, habrás multiplicado tu inversión múltiples veces. Y si queremos verlo de forma en una tabla, aquí abajo podemos ver cómo es que en este caso tenemos el valor futuro y nuestras aportaciones totales. Aquí lo podemos ver de forma más clara y de forma más separada. Por ejemplo, para el año 20, aquí lo que habíamos visto, 241,000 de aportación y 585,636 de valor. Para el año 30 habrías aportado 361,000 pesos y 1,502,000 pesos. Y así sucesivamente. Y vamos a ver cómo es que el monto total generado cambia drásticamente si la tasa cambia. Ahora, supongamos que logras generar en promedio un rendimiento del 10% anual, que yo no veo tan descabellado. Ustedes pensarían que a lo mejor son unos cientos de miles de diferencia, cuando la realidad es que el tener ese 1.5 extra compuesto anual hace una diferencia de literalmente millones de pesos. Y puedes ver que al final estarías aportando lo mismo, 481,000 pesos, pero en lugar de 3.5 millones aproximadamente, llegas a 5.3 millones de pesos. Entonces, también el plazo hace toda la diferencia del mundo, sobre todo en los últimos años. Ahora imagínate que lo haces de tus 20 a tus 65 y te jubilas a los 65. Vamos a ver qué tanta diferencia hay y puedes ver que hay una diferencia abismal. Incluso se ve mucho más prolongada esta gráfica. Se está viendo la parábola de forma mucho más fuerte, ¿no? Y aquí puedes ver cómo por aportar 5 años más pasamos de 481,000 de aportación a 541,000 de aportación. O sea, ni siquiera hay 100,000 pesos extra de tu bolsa, pero sí hay más de 3 millones de diferencia entre tu año 40 y tu año 45. Y por supuesto, si tú quisieras saber cuánto dinero te está generando este dinero en particular, simplemente calculas que la tasa, por ejemplo, sería de un 10%, pones los 8,699,748 pesos, lo multiplicas por 0.1 y ese dinero lo divides entre 12 y puedes ver que estarías generando aproximadamente 72,500 pesos mensuales dentro de 45 años.
Por supuesto, hay que entender que año con año nuestro dinero pierde valor adquisitivo y por supuesto al principio, por ejemplo, dentro de tus primeros, por ejemplo aquí lo tengo en otro ejercicio, puedes ver que si nosotros a la aportación quisiéramos que nuestros mismos 12,000 pesos de hoy valieran lo mismo dentro de 40 años, tendríamos que estar haciendo aportaciones de 55,396 pesos anuales para ver este tipo de aportación y que nuestra aportación realmente no pierda un valor o un poder adquisitivo. Y esto lo vemos aquí en la fórmula. Podemos ver que estamos contemplando multiplicar por 1.04, que hay que recordar que el objetivo de Banco de México es mantener la inflación en un 3 más menos 1%. Entonces, yéndonos a un lado negativo, pues sería un 4% anual de inflación. Entonces, así es como se ve el interés compuesto de forma ilustrativa y así es como se genera rendimiento y patrimonios muy grandes en el largo plazo. Por supuesto, si este video te gustó, no olvides dejar tu like, comentar, compartir y por supuesto no olvides suscribirte si eres nueva o nuevo por aquí. Muchas gracias por tu atención, esto fue Inversiones para Todos y nos vemos en la próxima.